Muy buenas a todos, ¿qué tal? En este proyecto voy a presentaros, aparte de los capitips que vimos en el proyecto anterior, voy a enseñaros cómo hacer una peana de hielo de una manera, digamos, sencillo, sin morir en el intento. Vas a encontrar muchas maneras, vas a encontrar muchos productos en el mercado que pueden ayudarte. Yo en este caso lo que voy a hacer es utilizar resina para hacer efectos de agua, para este cometido. Seguramente encuentres otro tipo de resinas que a lo mejor son más quebradizas para hacer efectos de hielo, ya que a lo mejor pueden partir de una manera más sencilla. Bueno, yo en este caso utilicé este producto porque era el que tenía y veréis el resultado. Funciona perfectamente, lo único que cuando vayáis a partirlo a lo mejor es un pelín más gomoso que a lo mejor otros productos. Vamos allá. Aquí tenéis todas las herramientas que he utilizado y como podéis ver estoy explicando que lo voy a hacer con una tenaza. A lo mejor otro tipo de productos, como digo, con un martillito, con un golpe, lo que sea, pueden partir. No lo sé. No sé si serán los mismos o no. Desde luego, para este material, esta resina bicomponente para hacer el efecto agua, he necesitado esos alicates o esas tenazas. Ahora, a continuación, para el que no conozca lo que tenemos en pantalla, esto es una masilla bicomponente, quiere decir que son dos componentes, el A y el B, que una vez que lo juntamos van fraguando con el paso del tiempo. ¿Necesitan calor o necesitan ser cocinados o cualquier otro elemento externo para que esté duro? No, pero es cierto que si le aplicamos un poquito de calor, cuando digo un poquito de calor es un poco, no hace falta que sea a 110 grados. Digamos que con que esté a lo mejor a 40 grados, algo así, un pelín de calor, va a fraguar más rápido. Si no le aplicáis calor, va a fraguar a lo mejor en, no te sabría decir el número de horas, pero seguramente pasadas 24 horas esté totalmente fraguado. Dependiendo lo grueso que sea o la cantidad que hagas en esa capa, va a tardar más o menos. Yo siempre lo que hago es, tengo un hornito de cera para depilar y pongo ahí todas las piezas que tengan este tipo de masillas bicomponentes, ya que a mí particularmente me da cierto respeto meterlas en el horno de casa. Pero bueno, esto ya son temas personales. Entonces, tengo un hornito de ceras para depilar y utilizo ese hornito, lo subo a temperatura media más o menos, no está máximo de potencia, a lo mejor tiene 50, 60 grados y lo dejo 15-20 minutos y ya está totalmente fraguado. Una vez que está fraguado, la parte buena es que lo podremos lijar también. ¿Qué debemos entender de este material? Debemos entender que una vez que mezclemos los dos componentes vamos a tener un tiempo. Seguramente sea bastante holgado, pero dependiendo de dónde viváis, a lo mejor el tiempo del ambiente puede hacer que se deteriore antes. ¿Va a fraguar a los 10 minutos? Obviamente no, pero seguramente si pasan ya 20 minutos o media hora esté ya bastante durito para ser utilizado. Dependiendo de lo que vayáis a usar o cuál es el cometido de este material, puede que os sirva o puede que no. Si es para hacer un terreno, pues a lo mejor os sirve también. En este caso ya veis que está totalmente fresco y parece como si fuese plastilina. Es muy sencillo de utilizar. Lo único que tenéis que tener en cuenta es cuando lo mezcléis, después de mezclarlo, lavaros con abundante agua las manos, ya que con cualquier resto que quede en vuestras manos va a hacer que después se quede pegado a vuestros deditos. Ya veis que tengo los dedos totalmente limpios y es por eso. Una vez que lo he mezclado bien, me lavo las manos con abundante agua. Lo importante aquí no es el jabón, es el agua, que es lo que va a deshacer esta masilla y se limpien correctamente las manos. Si quieres utilizar jabón, utilízalo. Pero yo particularmente soy partidario de utilizar solamente agua para limpiar bien todos los restos que queden. Que no se haga una película de jabón, ya que la película de jabón te puede arrastrar la grasa de la piel, pero a lo mejor este producto en sí no lo arrastra. Creo que se deshace muy bien con el agua y utilizo solamente agua. Como he dicho que se utiliza agua para deshacer este producto, lo que vamos a hacer es, cuando vayamos a tratarlo, es todas las herramientas las mojamos con agua. Las humedecemos. Simplemente con que metéis la herramienta dentro del agua o le apliquéis un poquito de agua es suficiente. Lo que quiero decir es que no esté encharcado, que tenga una película de humedad. Y de esta manera veréis que se queda cierto efecto brillante en la masilla ahora mismo. Eso es porque tiene esa humedad. ¿Qué nos permite esto? Que no se nos pegue a la herramienta. Muchas veces cuando trabajamos con masillas bicomponentes, los errores o las preguntas que me soléis hacer es: Sergio, se me queda pegado a mi lanceta o se me queda pegado al pincel de goma, ¿qué hago? O en los dedos. Lo que debemos hacer es simplemente humedecerlo. Una vez que esté humedecida, vamos a generar una película de humedad entre ambas partes, entre la herramienta y la masilla, y no se va a quedar pegado. De hecho, lo vais a ver perfectamente cuando continúe trabajando con la cuchilla, que corto este material para dejar las aristas lo más perfectas posibles desde el inicio. Si por algún casual no las dejas correctas o no están a tu gusto, no te preocupes, porque una vez que seque podremos lijarlo y sacar las aristas perfectas tal y como queremos.
Ya veis que aquí intentaba sacar la figura, vi que necesitaba ajustarlo un poco más y nada, simplemente lo que hago es ajustar la altura ahora, ir cortándolo de esta manera. Una vez que está duro, digamos que se va a quedar como una roca, pero mientras tanto es como una plastilina, entonces es muy sencillo de trabajar. Lo más importante que debéis saber de esto es que se debe mezclar al 50% los dos componentes. Si nos pasamos más de uno o de otro, no va a importar, pero es fundamental que esté totalmente mezclado, que sea uniforme, que no tengas un efecto de mármol, que se vea ese entrevetado, porque eso lo que quiere decir es que esas vetas no van a secar y no van a secar nunca. Por lo tanto, tenerlo en cuenta. Es mejor que una vez que lo tengáis claro que ya está bien mezclado, lo mezcléis un poquito más y así os aseguráis de que va a fraguar perfectamente. Vale, pues aquí ya lo tenéis. Una vez que está todo trabajado con la cuchilla, con la lanceta, se ha trabajado correctamente y ya está seco, puedo utilizar cualquier tipo de lima de uñas, lijas, lo que queramos para lijarlo. Y así de sencillo es. Simplemente es un poquito de paciencia. Intentad que desde el inicio os quede lo más ajustado posible, ya que como he dicho, una vez seco es como una roca y va a costar. Pero ya habéis visto que se puede lijar perfectamente y ya está. Cualquier tipo de daño desperfecto que podéis ver ahora, no os preocupéis porque después, cuando sigamos aplicando el resto de elementos, lo podremos corregir. Si en algún sitio tenemos algún tipo de desperfecto, pondremos un poquito más de nieve en esa zona y ya está. Así de sencillo. Si lo queréis dejar perfecto desde el inicio, pues ya sabéis, le invertís un poquito más de tiempo para que quede perfecto desde el inicio y ya está. ¿Vale? Pues aquí os muestro la resina de agua transparente que he utilizado, que es la que habitualmente he utilizado en todos los videotutoriales, tanto en la Elfa que lleva el Crystal Brush como en otros muchos, porque me gusta, no genera muchas burbujas esta resina y eso en especial me gusta. Hay otras que he utilizado también, que os he enseñado en Patreon, pero el resultado, por lo que sea, una vez que empieza a fraguar, la reacción química genera muchas burbujas. Y a mí no me gusta que genere tantas burbujas. Como podéis ver, tiene alguna pequeña burbujita, pero que prácticamente es inapreciable, digamos, ahora mismo aquí. Pues nada, lo que haríamos sería medir un poco la superficie, cortarla con las tenazas, como he comentado. Vuelvo a repetir que seguramente hay otros productos en el mercado que sean específicos para hacer capas de hielo. Yo no lo tenía y lo utilicé de esta manera. No sé si los otros específicos van a dejar un resultado similar a esto. O a la hora de partirlo partirán de otra manera. Pero bueno, yo lo he hecho con esto, funciona perfectamente. ¿Qué es lo que hacemos a continuación? Lo vamos a lijar. Otra vez con la lima de uñas lo vamos a limar, lo vamos a lijar. Para tener esta sensación, esta rugosidad. Le generamos esa especie de veteado o esas líneas, esas marcas que son muy propias del hielo y nos van a permitir que el resultado final no sea totalmente transparente, sino que sea un poquito opaco y nos genera esa sensación de hielo en realidad. Lo que hacemos a continuación es simplemente, de nuevo, porque ya hemos llegado al punto en el que la peana tiene que estar con la miniatura, porque ahora vamos a empezar a construir el hielo, es simplemente pintarlo. Como siempre os he explicado, empezamos con un color saturado o oscuro y a continuación vamos sacándole luces. De esta manera podremos ir controlando bien el color y la luz, o eso creo yo. Si empezamos con un color medio y luego tenemos que subir y bajar, puede que nos liemos con las sombras, que apliquemos demasiadas sombras. Recordar que nuestra intención es generar una especie de sensación translúcida y que abajo se vea pues un poco de color de agua. Con esto lo que quiero decir es no utilicéis un azul cielo o un azul súper clarito, porque a mí personalmente no me gusta. Me gusta más utilizar un tipo de azul grisáceo, que no sea tan saturado e incluso un poquito más oscuro. Estáis viendo que son azules bastante grisáceos y luego los voy iluminando hacia algo más grisáceo también. Voy a sacarle luz, pero se queda un aspecto así. A mí me gusta más personalmente que cuando se utiliza un azul muy bonito, celeste o... Personalmente no me gusta, no es que no lo vea realista, simplemente que no me gusta el acabado. Prefiero utilizar este tipo de saturación, ya que creo que le va mucho más acorde con el hielo. Nada, ahora empezamos a meter algunos turquesitas. Ya estáis viendo que todo lo que estoy haciendo ahora mismo es mezclar en húmedo. ¿Por qué utilizo la técnica de mezclado en húmedo aquí? Porque realmente no tengo nada de información que se me vaya a estropear. De hecho, me va a permitir jugar y probar a ver cuál es el acabado que más me gusta. Voy trabajándolo, ya te digo, utilizando a lo mejor un pelín de agua si es necesario o sin utilizar agua. Simplemente lo voy moviendo como estáis viendo, lo voy mezclando
sobre la superficie y habrá zonas en las que mezcle más y zonas en las que lo deje sin mezclar directamente para tener este tipo de degradado. Este tipo de textura no te preocupes si no te gusta porque después lo vamos a cubrir con hielo. Entonces va a dejar cierto rastro, pero tampoco tienes que dejarlo perfecto. Yo os estoy dando aquí capi consejos de cara a que no invirtáis muchísimo tiempo en cosas que después no se van a ver, las vais a tapar. Pero si consideráis que capa a capa tiene que ir perfecta, pues adelante, no hay ningún tipo de problema. Cuantas más capas apliquéis y cuanto más mimo le pongáis, el resultado va a ser siempre mejor. Pero ya sabéis que soy partidario de que cuando estamos haciendo un boceto hay que hacerlo bien, por supuesto, pero tampoco tenemos que agobiarnos. Es un boceto. Después se irá corrigiendo con las siguientes capas. Y las siguientes capas, en este caso, va a ser el hielo y la nieve. Por lo tanto, si vemos cualquier tipo de desperfecto, ahí aplicaremos un poquito más de nieve para que se oculte. O si con el hielo se ha ocultado ese desperfecto, ya está, no deberemos hacer nada más. Vale, aquí tenéis simplemente esto es cola blanca. Ya he visto que no tiene ningún tipo de misterio. Y vamos a utilizar este tipo de paletas que están bastante bien. Normalmente se utilizan para, bueno, son paletas que muchos conoceréis con estos cuenquitos que nos pueden venir bien para trabajar con pigmentos, con otro tipo de pues, anilinas, las acuarelas líquidas. Trabajar con acrílico de otra manera. Tendremos este tipo de paletas en casa siempre y cuando queramos utilizar este tipo de productos. Siempre podremos utilizar otro tipo de recipientes para hacerlo, pero cuestan muy poquito en el mercado y soy partidario de que al menos tengáis una en casa porque os van a ayudar un montón cuando empecéis a experimentar con los terrenos. O en el caso que queráis utilizar óleos, también os van a venir muy bien. ¿Qué es lo que hacemos? Utilizamos agua y cola. Lo diluimos para que quede una dilución más o menos del 50% o un poquito más líquido. Y nada, lo aplicamos. Así de sencillo. Ahora le aplicamos un poquito de presión para que quede bien sujeto. Y veréis como la cola en algunas zonas se va a quedar un poquito más blanquecina y en otras se va a quedar transparente, totalmente translúcido. Eso es lo que intentamos buscar con el hielo. Por eso era una de las razones que me interesaba lijarlo previamente. Para que este tipo de líneas del hielo, digamos, pues que se marquen. Ya estáis viendo que es muy sencillo. Una vez que llegamos aquí, lo más importante es intentar que no quede simétrico, que el hielo una vez roto no quede que parezca un ajedrez. Si da sensación de ajedrez, muchísimo cuidado con eso porque puede quedar muy extraño. Puede verse más como un ajedrez a que como si fuese hielo roto. Entonces, una vez que rompe, sí son líneas, digamos, limpias los cortes, pero no son cuadrículas perfectas. Entonces, intentad que cuando se hagan los cortes, si os fijáis correctamente, veréis que las líneas, pues los cortes son perpendiculares o son bastante agudos, pero no vais a ver que en ningún momento genero cuadraditos perfectos para aplicarlos, porque puede que dé sensación de mosaico, de ajedrez, y no es nuestra finalidad. Si por lo que sea veis que una de las cosas que me pasó a mí aquí es que a lo mejor corté los cuadraditos no del todo bien o no los pude ajustar bien o no sé por qué cuando lo saqué del primer boceto y lo puse sobre el papel, lo empecé a cortar, lo quise volver a llevar, no sé cuál de las piezas no me encajaba y me fue complicado alguna de ellas. De hecho me quedaban ciertos agujeritos sin hielo. No os preocupéis, nuevamente digo, todo eso lo corregiremos después con el hielo. No pasa absolutamente nada. O sea, si por lo que sea veis que queda una superficie muy grande en la que no hay hielo, no pasa nada. Otra cosa es que necesitéis el hielo perfecto. Si necesitáis el hielo perfecto, no va ninguna miniatura ahí, va a ser sencillo, porque al no llevar ninguna miniatura no os va a descuadrar nada. Aquí se me descuadra un poco con los pies. Vale, pues una vez que ya está aplicado, lo que hacemos es utilizamos otra vez la cola blanca, diluida, y la metemos entre medias de cada grieta. De esta manera conseguiremos el efecto correcto. La parte del hielo la limpiaremos con un poquito de agua. Si nos queda un poquito blanquecino no pasa nada. Pero la idea es que nos quede entre medias, para que nos quede esa zona un poco más blanquecina. Ya veis que en cualquier momento, si hace falta limpiarlo, utilizamos un poquito más de agua con otro pincel y lo quitamos. O incluso con el mismo pincel. Le limpiamos bien y ya está.
Bueno, pues digamos que para la pena de hielo que estaba planteando hacer, hasta este punto, digamos que estaría lista. Ahora necesitaríamos seguir construyéndolo y aplicándole nuevos elementos. Para este caso, lo que voy a utilizar son estas nieves de diferentes tamaños, grosores, acabados. Y veréis unas que es como nieve dura, la otra es como nieve de primavera, la otra nieve en polvo y la otra nieve húmeda. Pues lo que vamos a empezar es con nieve dura, vamos a hacer una masa y si le queréis aplicar un poquito de nieve húmeda también para que quede diferentes acabados, o un poco de todas, lo que queráis, la idea es generar una base. ¿Qué nos aporta cada una de ellas? Pues nos aporta unas un poquito más de brillo, las otras una sensación más opaca, la otra tiene un grano más grueso. Entonces cada una de ellas pues, nos va a dar diferentes acabados, que son muy interesantes. Esto es simplemente para empezar. Aplicamos lo que os comento. Si queréis aplicar un poco de todas, si queréis aplicar solamente de una. Yo, después de haber probado, considero que si hubiéramos mezclado solamente la nieve dura y la nieve húmeda o nieve de primavera, una de esas dos, nos hubiera sido suficiente para construir lo que queríamos, que era que fuese una nieve con cuerpo, que tuviese volumen y después sobre eso seguiríamos trabajando. Lo importante a la hora de aplicar la nieve es que no nos quede apelmazada, que parezca nieve, que si es nieve que se está deshaciendo un poquito, casi mejor, porque después podremos cubrirla bien con nieve y va a agarrar perfectamente. Si la hacemos muy seca y apelmazada puede que dé más sensación como de barrizal, de nieve pisada, removida, y no es lo que buscamos en este caso. Buscamos una nieve un poquito más virgen. Ya veis que voy buscando un poco la dilución correcta. Y esto es ensayo y error, simplemente es a gusto. Vais aplicando un poquito más de agua, vais aplicando un poquito más de nieve, hasta que la encontréis en el punto que os gusta, el tipo de masa que queda. Una vez que lo encontréis, ya es aplicarlo. Seguramente os paséis echando nieve, cola y de todo. Es algo normal, es habitual, no os preocupéis. Las primeras veces pasa eso. Bueno, y aún así me sigue pasando, he pasado ya muchas peanas de nieve, me sigue pasando, que siempre hago muchísima. Vale, vamos primero, como queríamos que tuviese cuerpo esta nieve, lo primero que hacemos es meterla en esos recovecos en las que no tenemos placa de hielo. Intentamos que quede bien, que quede cubierto a la altura del hielo, ya que no tendría mucho sentido que estuviese por debajo del hielo. Digamos que lo que queremos representar con esto, aparte de corregir los fallos que hemos tenido, es que hay zonas en las que hay hielo y es visible, y hay zonas en las que hay hielo pero no es visible porque la nieve lo está cubriendo. Como veis, sigo aplicando, estoy cubriendo todas las partes de fuera y en las partes del centro, como tengo ese hielo, no quiero cubrirlo, trabajaré después con otro tipo de nieve. Ya veréis que una vez que apliquemos con diferentes acabados de nieve, conseguiremos unos resultados realmente interesantes y sobre todo serán diferentes, porque no toda la nieve será igual. Una nieve parecerá que está un poquito más diluida, como que se está deshaciendo, otra será como una nieve más virgen que acaba de caer y otra pues que se ha escarchado, que parece más cristalitos, más hielo que nieve. Perfecto, pues ahora una vez que ya tenemos hecho esto, lo que vamos a hacer es espolvorear un poquito de nieve de esta de primavera por encima. Para eso vamos a ayudarnos de la paleta o de la espátula y con unos golpes suaves vamos dejando que caiga. Así de esta manera queda un poquito más aleatoria. Habrá zonas en las que se aglutine mucho o se acumule mucha nieve y otras en las que se quede muy poquito. De esa manera generaremos ciertos degrados también. No parecerá un pegote que has puesto y el otro no hay nada. Y nada, podemos aprovechar la nieve anterior, diluyéndola más, para generar los siguientes tipos de nieve.
Como ya os digo, esto es reutilizar un poco la nieve que nos quedaba, añadiéndole un poquito más de agua a esta cola que también teníamos, y de esa manera utilizarlo como pegamento. Como podéis ver, si hace falta se puede aplicar nuevamente un poquito de cola, y la idea es utilizar un poco la dilución que teníamos cuando colocamos el hielo, las placas de hielo, pero en este caso con un poquito de nieve, que genere un poquito de rastro. Así una vez que seque, se va a quedar transparente y nos va a dejar algunos granitos de esa nieve. De esta manera podremos generar zonas en las que hay un poquito de escarcha, otras en las que hay nieve. Ya ves que voy dejando zonas sueltecitas. Y ahora lo que hacemos es utilizar esta nieve, que es la nieve helada, para generar pues ese efectito. Así tenemos diferentes sacados en la nieve. Fijaros, pensábamos que teníamos solamente un tipo de nieve y ahora vemos que podemos aplicar muchos. Y nada, ya prácticamente estamos llegando al final. Ya veis que tenemos zona en la que se ve el hielo perfectamente, zona en la que se va un poquito de escarcha, luego zona en la que está más apelmazada y luego una zona más virgen como primaveral, en la que pues podremos utilizar también para añadir un poquito más de información. No hace falta que solamente sea en esta zona, podemos aplicarlo en todo. Pero bueno, que veáis que si dejamos una zona con hielo y otras con diferentes tipos de nieve y ahora le aplicamos alguna hojita helada o seca, pues creo que queda muy chulo. Veréis que algunas las dejo directamente así y otras le pongo luego nuevamente un poquito de nieve por encima para que queden como si estuviesen heladas, que ha quedado ahí con el paso del tiempo. Para esto, como podéis ver, os podéis ayudar de un pincel de goma, que va a venir perfecto. Ya que si utilizáis un pincel con, ya sea sintético o natural, se os va a llenar todas las cerdas de cola blanca y sobre todo del efecto nieve. Y eso luego para limpiarlo va a costar. Pues nada, esto de las hojitas es importante tampoco abusar. La idea es aplicar un poquito, igual que el resto de efectos de nieve, no abusar de solamente una cosa. Es mejor variar, tener diferentes acabados. Y nuevamente lo que decía, podemos espolvorear otra vez otro poquito de nieve para que queden algunas como más heladas o que están dentro de la nieve o del hielo. Y así lo dejaríamos. Digamos que esto sería cómo hacer una pena de hielo de una manera creo que muy sencilla, muy interesante y con unos resultados pues yo creo que bastante chulos. Así que nada, espero que os haya gustado muchísimo este video tutorial, este Capitip de cómo hacer peanas de hielo. Espero que os guste, que os animéis. Fijaros también en la parte de los pies, que podemos darle un poquito de nieve para generar esa escarcha, ¿no? Que si no, no tenía mucho sentido que no tuviera ningún tipo de rastro en las botas. Y nada, aquí tenéis la figura totalmente terminada, con todos los capitips que expliqué y con la peana. Así que nada, muchísimas gracias por el apoyo y nos vemos en el siguiente video tutorial. ¡Chao, chao!